Adelante, Jan. Cuidado. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. A nombre del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida. El foro es integrado por la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. A partir de este momento, se transmite este evento en tiempo real y así será durante el mismo hasta sus conclusiones el día de mañana hacia el mediodía. 5 paneles, 2 conferencias magistrales. Tendremos ahora algunas palabras de apertura por parte de los representantes de cada una de las instituciones que fundaron el foro referido y a las 12:30 del día de mañana tendremos la lectura de conclusiones a cargo del rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos. A modo informativo, un brevísimo recuento. En octubre de 2017 organizamos la primera conferencia, Seguridad, Democracia y Derechos Humanos, la vía civil. En el portal seguridadviacivil.ibero, ustedes pueden encontrar todos los antecedentes de aquella conferencia, todas las mesas, los paneles. Fue una conferencia que reunió en aquel momento a 50 especialistas de distintos países. Esta es la segunda conferencia. Pueden ustedes encontrar antecedentes varios y una breve explicación en el portal de la manera como este foro está madurando. Para los efectos de este panel inaugural, tendremos en el siguiente orden las intervenciones. Hablará primero Luis Raúl González Pérez a través de un video, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Modificaré el orden dado que no ha podido llegar hasta este momento el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hablará a nombre del Centro de Investigaciones y Docencia Económica Jimena Moreno González. Hablará a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas Isa Luna Pla. Hablará a nombre del Centro Miguel Agustín Pro Juárez Santiago Aguirre. Hablará a nombre de la Oficina de la Alta Comisionada Jan Yarab. Y por último, Araceli Telles Trejo hablará a nombre de la Universidad Iberoamericana.
Comenzamos pues con el video, con las palabras de Luis Raúl González Pérez. Buenos días tengan todas y todos ustedes. México atraviesa un momento crítico en materia de violencia e inseguridad. Frente a iniciativas y propuestas que pretenden dar un nuevo cauce a las políticas, planes y acciones en materia de seguridad pública, la contundencia y gravedad de los índices delictivos en aumento, de las agresiones que impunemente se ejecutan en cualquier hora y lugar, así como las muestras de fortaleza de organizaciones criminales que abiertamente pretenderían cooptar a servidores públicos vinculados a las áreas de seguridad y justicia, son factores que deben motivarnos a reflexiones más profundas sobre la pertinencia y viabilidad de la ruta que estamos tomando para alcanzar la paz, la seguridad y la justicia que nuestra sociedad reclama. El número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019, la diversificación y alcances de las actividades que lleva a cabo el crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida, los ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, el desproporcionado aumento de los linchamientos, así como la magnitud y respuesta limitada que hasta la fecha se han dado al problema de las desapariciones. Son tan solo algunos de los elementos que nos reiteran la necesidad de abordar esta crisis en materia de seguridad pública bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite a cuestiones eminentemente reactivas o sustentadas en el uso de la fuerza, como sería el replanteamiento de la Guardia Nacional o el aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contenía elementos que partían de un enfoque social en la interpretación de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia, buscando una política inclusiva para todos los derechos, incluidos los vinculados a la seguridad de las personas, proponiendo repensar las políticas de uso y consumo de drogas, además de incluir una perspectiva multidimensional de construcción de paz para estimular y promover la convivencia armónica entre las personas, de manera complementaria a las políticas de reducción de la violencia. No obstante ello, pareciera que lo que se ha enfatizado en el ámbito concreto de la seguridad pública son acciones de otra naturaleza y alcance. Ante la insuficiencia y deficiencias de las policías civiles, en particular las de carácter local, la Guardia Nacional se reveló como una institución que podría ser parte de la solución a los problemas de violencia e inseguridad que se enfrentan, pero que, en modo alguno, constituye por sí misma la solución integral. Bastaría un somero análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de ilegalidad e impunidad en nuestro país, para advertir que por mejor capacitado y equipado que esté un cuerpo que asuma funciones policiales, su repercusión práctica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia será mínima, en tanto la ley no se aplique y los delitos no se investiguen de manera debida, oportuna y profesional. En su concepción actual, la Guardia Nacional, en el ámbito del combate a la criminalidad, solo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente. Si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país. Es claro que la formulación de las leyes secundarias a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional será un aspecto relevante en lograr que dicho cuerpo cumpla con sus objetivos, en un marco de respeto a los derechos de las personas. Sin embargo, no debemos dejar de lado el espíritu que animó la aprobación final de dicha reforma. El consenso alcanzado fue por más y mejor seguridad, así como por consolidar el papel de las instituciones civiles como garantes de la seguridad pública. Convicción compartida entre autoridades, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos. La reforma constitucional abrió la expectativa de que la presencia de personal militar en tareas vinculadas a la seguridad pública se redujera y acotara, mientras que las policías de carácter civil se fortalecían y se desarrollaban. Es esta la vía para la seguridad que debemos fomentar y fortalecer, la vía civil que nos permita actuar ante la urgencia de implementar medidas eficaces y pertinentes que reviertan la situación de violencia e inseguridad que se enfrenta en diversas regiones del país, en un marco de fomento a la legalidad
y respeto de los derechos fundamentales. La vía es la institucionalidad civil, la legalidad, el respeto y el cumplimiento de la ley, el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Nuestro país no podrá revertir la situación que enfrenta en tanto no abandone la laxitud o tolerancia al incumplimiento o falta de aplicación de la ley. La equivocada noción de que la pertenencia o filiación a una institución pública, grupo u organismo político lleva implícito el derecho de conducirse al margen de la ley. La falta de conocimientos, capacitación y de perfiles idóneos de los servidores públicos, de todos los niveles para cumplir con las funciones encomendadas. La prevalencia de la improvisación, la atención de intereses particulares o de grupo frente a la planeación estratégica y la procuración del interés público. La seguridad es un derecho humano y es, a la vez, un medio necesario para que se ejerza a plenitud otros derechos humanos. Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos. Y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no son aceptables. De ahí la relevancia del espacio que hoy nos convoca, el cual da continuidad a un trabajo que desde hace varios años llevamos a cabo las instituciones y organizaciones convocantes para propiciar la reflexión y la generación de insumos útiles en esta tarea y compromiso compartido, que es lograr seguridad y justicia con legalidad y respeto a los derechos humanos. Desde la CNDH continuaremos trabajando en esta ruta y apoyando los esfuerzos que para ello se emprendan. Muchas gracias y buenas reflexiones. Muchas gracias. Toca el turno de Jimena Moreno González, secretaria general del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro. También a Jan Yarab, presidente de México, ONU, Derechos Humanos. A mi colega Isa Luna, coordinadora del área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Araceli Telles Trejo, directora general de Formación e Incidencias Ignacianas de la Universidad Iberoamericana. Y celebro y saludo también al moderador, a Ernesto López Portillo, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, Ciudad de México, que también es periodista y por el esfuerzo de organizar este foro internacional. Es un honor para mí, a nombre del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE, a nombre del doctor Sergio López Ayón, estar aquí en la segunda conferencia internacional Seguridad Ciudadana, la Vía Civil. Y la primera reflexión es el título, ¿no? Cuando uno empieza a leer el programa y todo, empezamos a leer el título Seguridad Ciudadana, la Vía Civil. Y me quiero quedar con estas palabras porque finalmente la seguridad ciudadana tiene que estar del lado de la parte civil. En 2 días, con un gran esfuerzo, cosa que sí quiero hacer puntual, con 41 expertas y expertos en la materia, desde un enfoque interdisciplinario, porque hay abogados, hay abogadas, hay periodistas, hay politólogos, hay politólogas, hay gente que se dedica a revisar relaciones internacionales, expertos en seguridad, en la relación del Estado, entre todas sus múltiples funciones, tanto de seguridad civil como militar, a las universidades, a las organizaciones sociales de la sociedad civil, todos preocupados y ocupados por la crisis de violencia, delincuencia y violaciones graves a los derechos humanos, que nos obliga a repensar las políticas de seguridad. Para ello necesitamos información, análisis, datos, con la idea de ir empezando a generar políticas y a reflexionar qué no se ha hecho bien, qué es lo que no ha salido bien, cómo a través de la militarización tampoco los números han dado lo que hubiéramos esperado. Pues el reto es buscar alternativas de construcción de paz distintas a la militarización. Revisando el temario, quisiera yo rescatar que viene desde temas de intervención militar en la seguridad ciudadana, la seguridad pública, en América Latina, en México, que es un fenómeno del continente importante, que se analiza la evidencia desde 2006 a 2018 con los resultados de la intervención militar sobre la Guardia Nacional, etcétera. Me parece un programa
muy bien detallado, muy complejo, que habrá que ir analizando cada uno de los paneles. Y desde este punto de vista hay que aprovechar y tomar la oportunidad de construir un diálogo público e informado entre la academia, el gobierno, la sociedad, los organismos, para ir avanzando hacia mejores de política de seguridad. Ya no quiero ser muy repetitiva, ya lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el escenario actual de la violencia en México es alarmante. No quiero entrar en números porque ya todo el mundo creo que lo sabe. El debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho es preocupante. Los niveles de impunidad que se traducen en un sistema de justicia poco eficaz es insostenible. La falta de capacidades técnicas y humanas para hacer frente a la demanda ciudadana en la procuración de justicia es notoria. Todas estas variables nos están dando resultados a donde estamos con los índices de violencia el día de hoy. De aquí la necesidad de construir una política integral que agrupe todas las preocupaciones, toda la evidencia, todo el debate, toda la discusión que se ha ido generando, toda la experiencia internacional que se han tenido en otros países, inclusive en el mismo México, para articular desde distintas y diferentes perspectivas políticas de seguridad y sobre todo también algo que tenemos que tener en mente y no dejar el acceso a la justicia. Sin acceso a la justicia eficaz y real, siempre vamos a tener un país el cual los derechos humanos y la justicia no va a llegar para todos. Este tema evidentemente genera una complejidad y un desafío muy importante. No basta la voluntad de los que estamos aquí en la discusión y en el estudio. Tenemos que ir un poco más allá de la voluntad. Los cambios deben de darse en todos los niveles de participación. Las instituciones debemos apoyar a generar procesos claros. En este foro, yo para terminar, solo quisiera culminar a que se generen acuerdos para construir un país más democrático que prevalezca la defensa de los derechos y de toda su población. Y como institución pública, académica, tenemos la gran labor, junto con las universidades aquí presentes, de empezar a formar a las nuevas generaciones que van a hacer frente a todo este andamiaje que nosotros diseñamos, pero que alguien más lo va a tener que ejecutar. Y este es nuestro compromiso y nuestra labor, prepararnos para poder generar nuevas generaciones y puedan hacer frente a todo este marco institucional en beneficio de este país. Muchas gracias. Gracias. Me informan que ya está en el portal Seguridad Vía Civil el nuevo informe Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar, la evidencia en México 2006-2018, mismo que será presentado inmediatamente después de este panel. Toca el turno a Isa Luna Pla, coordinadora del área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenida. En este podio. El día de hoy, efectivamente, es una agenda muy importante para nosotros, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a nombre de su director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, les agradezco de verdad estar aquí, y además nos honra mucho participar con todos estos organizadores en esta gran estrategia. No hay otra forma en la que nosotros encontremos más que la coordinación para poder atacar un problema tan complicado y trabajar entre pares y trabajar entre organizaciones de diferente índole es la mejor vía para poder lograrlo. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos un gran compromiso con este tema desde hace muchos años, pero muy recientemente hemos tenido la fundación del Seminario Universitario de Seguridad, que coordina la doctora Patricia González, que es también coorganizadora de este evento. Y con este seminario, toda la UNAM, que está solamente albergado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero es un seminario de toda la UNAM, se propone desde la universidad la reflexión constante de políticas públicas, de mecanismos de prevención y de análisis empírico
y de datos, que es fundamentalmente la manera en la que actualmente tenemos que entender mejor el fenómeno. El Seminario Universitario de Seguridad Pública desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas también funciona en coordinación con otras de las áreas de nuestro instituto, como por ejemplo los observatorios anticorrupción, al ser un fenómeno muy vinculado con la impunidad y con la incorrupción, y también funciona con el área de derecho penal y de reforma judicial para vertir todas las conclusiones y las reflexiones que se derivan de la seguridad a todos los ámbitos de la investigación que pueden llevarnos a la creación y la propuesta de nuevas políticas públicas en la materia. Nosotros hemos estado también muy involucrados en la discusión que ya mencionaba mi colega Jimena sobre la militarización de la seguridad pública, y para nosotros pues es un tema que no se acabará, que no se acaba, que es una agenda que tenemos que seguir persiguiendo, y desde luego estando en este seminario estaremos también muy atentos a las conclusiones a las que se lleguen para poder nosotros asimismo integrarlas a nuestras reflexiones y difundirlas así hacia nuestras redes. De verdad les deseo que tengan un excelente día muy productivo de trabajo, que tengan unas reflexiones muy amplias y seguramente ustedes también, como nosotros, llegarán a esta gran conclusión de que busquemos la manera en la que podamos cuantificar de mejor forma este gran fenómeno, y en la manera en la que podamos entenderlo a partir de los datos y a partir de esta realidad. Tendríamos mejores posibilidades de buscar mecanismos de contención, de prevención y en algún momento de encapsulamiento de las redes que perpetúan estas situaciones de inseguridad en el país. Muchas gracias de verdad y muy bienvenidos. Un saludo cordial al doctor Pedro Salazar, por favor. Muchísimas gracias. Por favor, Santiago Aguirre, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Bienvenido también. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días a mis colegas, a todas y todas en el auditorio. El Centro PRO participa como coconvocante de esta segunda conferencia en tanto organización civil de defensa y promoción de los derechos humanos que durante ya 30 años se ha dedicado a documentar sobre terreno las consecuencias de las políticas de seguridad de mano dura. Es desde ahí que ponemos nuestra experiencia al servicio del foro y de esta conferencia, y es desde ahí también que quiero enunciar algunas palabras que reflejan la perspectiva del Centro PRO y que desde luego no necesariamente reflejan las de todos los presentes. Pero sí, desde esa lógica quería puntualizar cuál es la relevancia de esta conferencia y dónde estamos en la discusión pública en torno a las políticas de seguridad. Como lo anunciaba Ernesto, sin cuyo liderazgo no sería posible este espacio, en 2017 convocamos a una primera conferencia para pensar entre muchos y entre muchas el estado de la política de seguridad y los riesgos que se abrían frente a una discusión que en ese momento estaba en ciernes. Era la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Y en el conjunto de la conferencia pudimos analizar las implicaciones de esa ley, advertir sobre los riesgos y enunciar algunas preocupaciones que a la postre fueron confirmadas cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo en aptitud de analizar… Por favor. Por favor. Cuando la Suprema Corte de Justicia estuvo en aptitud de analizar la Ley de Seguridad Interior. Quizás si en aquel momento a quienes asistimos a la primera conferencia nos hubieran advertido que estaríamos más de un año después en una segunda conferencia discutiendo una propuesta que en muchos sentidos es parecida a la Ley de Seguridad Interior, que es la de crear una Guardia Nacional, en un contexto de alternancia política como la que hemos tenido en el país, pues seguramente algunos y algunas habrían sido incrédulos frente a esa posibilidad. Y sin embargo aquí estamos nuevamente discutiendo las implicaciones de un modelo de seguridad militarizado, revisando los riesgos y los impactos que puede tener en los derechos humanos la perspectiva que se ha adoptado. Hay que decirlo claramente, frente al modelo que
se ha elegido y que representa la Guardia Nacional, más que nunca es relevante la discusión pública sobre la seguridad, más que nunca es relevante discutir y hablar sobre los controles internos y externos que el nuevo modelo debe tener. Esperábamos una discusión muy transparente y muy plural sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional, señaladamente la ley orgánica de la propia Guardia, la ley sobre el registro de detenciones, la ley sobre uso de la fuerza y las propias reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. No ha sido el caso, bien a bien las iniciativas no se han formalizado ni turnado a comisiones, se discuten en el ámbito cerrado de las representaciones partidarias, buscando que haya los consensos para aprobarlas por unanimidad, y ese es el contexto en el que hoy estamos. Frente a esa realidad, las convocantes y las convocantes no dudamos en que más que nunca es pertinente este espacio, no dudamos en que seguiremos con la misma consistencia que lo hemos hecho siempre, señalando los riesgos de apostar a un modelo que profundice la intervención castrense en la seguridad ciudadana, y no dudaremos en levantar una vez más, con argumentos, con base en evidencia, la relevancia de los controles internos y externos. Al mismo tiempo es muy importante decir que reconocemos la labor relevante que policías, militares y marinos, hombres y mujeres honestos, hacen diariamente en distintas regiones del país con problemas severos de inseguridad. Tenemos la fortuna de discutir en la mesa siguiente el informe que ha preparado el foro, que profundiza de una manera analítica y con evidencia empírica en las consecuencias de la militarización, pero también la fortuna de que en esa mesa se encuentre Pablo Ferri, que junto con Daniel Arrea han escrito recientemente un libro que termina por dibujar el panorama de la militarización en México y que nos muestra a la tropa, a soldados, a mujeres y hombres que enfrentan también condiciones adversas sobre terreno. Les invitamos los coconvocantes, las coconvocantes, a quedarse a lo largo del día. Es un programa muy rico, seguramente será de su interés, y más que nunca es relevante dar la discusión sobre el modelo de seguridad que necesita desarrollar nuestro país. Gracias a los organizadores, a las organizadoras, gracias Ernesto por tu liderazgo en el tema y gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, Santiago. Bienvenido Ricardo Mejía Verdeja, jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por favor, si nos dirige un mensaje, si es tan amable. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Ernesto López Portillo por esta invitación y esta convocatoria. Un saludo del doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad, quien le hubiera gustado estar, pero por cuestiones de agenda, sobre todo a estas horas de la mañana es cuando estamos más activos. Yo por eso también llegué un poco retrasado, porque como ustedes saben, todos los días antes de las 6 de la mañana hay reunión de gabinete de seguridad, y es quizá donde se empieza más el ajetreo. Venimos ahorita precisamente saliendo de una reunión al respecto, y me da mucho gusto estar hoy en esta segunda conferencia internacional de seguridad ciudadana, que es convocada por Ernesto López Portillo y un conjunto de organizaciones, entre otras la Universidad Iberoamericana, que es mi alma mater, que también me da mucho gusto, que siempre ha tenido una inclinación por estos temas tan importantes de la vida pública. Saludo a Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, y a todo el panel de esta mañana. Es evidente, y no por ello debemos dejar de mencionar, lo que ha significado la violencia en términos económicos, políticos y sociales. Recientemente, el informe de Paz México 2019, donde aquí veo a Carlos Juárez, calculó, dimensionó el costo de la violencia en 24% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 41,000 pesos por cada mexicano durante el año pasado. No obstante ello,
y el importante esfuerzo presupuestal que se ha hecho año con año en materia de seguridad y justicia, los recursos federales destinados a la seguridad representan apenas el 0.81% del Producto Interno Bruto, que es la mitad del promedio de lo que tienen los países de la OCDE, según también el propio estudio del Instituto para la Economía y la Paz. Por esa razón, los recursos, las estrategias y las acciones en materia de seguridad deben de ser aplicados con la mayor eficacia, con la mayor transparencia, pero también respetando criterios federalistas y sobre todo también temas vinculados a los derechos humanos. Otro tema también importante que plantea el estudio y también las cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que esta violencia que afecta a todos los sectores está afectando fundamentalmente a la juventud. Nuestra juventud es a la vez víctima y victimario en esta ola criminal, de tal suerte que la tasa de homicidios entre la población joven es 42% más alta que en términos generales. Recientemente, el Senado de la República, después de un amplio debate, aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Es la primera vez que un gobierno federal plantea una estrategia que podrá ser para algunos cuestionable, algunos podrán decir que le faltó tal o cual objetivo, indicador o tema, pero finalmente ya es una hoja de ruta que el gobierno federal está poniendo a la consideración tanto del Congreso de la Unión para la rendición de cuentas como de la propia ciudadanía. La estrategia plantea el ataque a la criminalidad desde diferentes aspectos, con intervención social, inteligencia, medidas financieras, despliegue territorial y fuerza pública. Se pretende combatir a los grupos criminales en sus mercados ilegales y en sus estructuras. Es una estrategia transversal que involucra aspectos sociales, derechos humanos, combate a la corrupción, y en este sentido consideramos que marca una diferencia con estrategias pasadas que privilegiaron como única medida el uso de la fuerza. Esta estrategia no solo persigue la captura de objetivos criminales que podrán ser espectaculares, pero que no sirven necesariamente para construir paz y desmontar estructuras basadas en el flujo millonario de recursos y armamento. Atendiendo sugerencias, observaciones y planteamientos de diversos actores públicos, de la academia, de la sociedad civil, después de un amplio debate, el Senado de la República aprobó por unanimidad las reformas que tienen como creación la Guardia Nacional. Anteriormente se habían aprobado otras dos reformas, que fue la reforma al artículo 19 constitucional, que incrementa el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sé que ahí hay una diferencia de fondo con algunos actores, pero considerando la gran impunidad que hay, el cinismo con que varios delincuentes entran y salen de los juzgados, la falta de criterio de jueces, la falta de actuación de los ministerios públicos, consideramos que era la mejor solución, sobre todo en delitos que están lastimando severamente la concordia social. Este es otro debate, pero lo puntualizo porque es parte de las reformas que se han impulsado. Otra tiene que ver con la reforma al artículo 22 constitucional para mejorar, agilizar los procesos de extinción de dominio, para utilizar los bienes confiscados a la delincuencia, a la corrupción, para utilizarlos en asuntos que tienen que ver con cuestiones de carácter social, con la reparación del daño a las víctimas y también para cuestiones de seguridad pública. Es decir, en este gobierno se han impulsado 3 reformas constitucionales. Recapitulo: artículo 19 constitucional para el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, artículo 22 para el tema de extinción de dominio y diferentes artículos
de manera muy relevante el artículo 21 constitucional para el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pretende, como fuerza policial civil, que se nutre en un primer momento con elementos de las policías militar, naval y la propia Policía Federal, pretende como primer objetivo recuperar el control territorial, tener un despliegue de fuerza en todo el territorio nacional, y aquí quizá es una de las diferencias fundamentales con lo que ha sido la Policía Federal. La Policía Federal, salvo la División de Seguridad Regional, que era lo que anteriormente se conocía como Policía Federal de Caminos, a diferencia de esta división, el resto de la Policía Federal no tenía instalaciones, cuarteles en todo el territorio nacional, de tal manera que por eso veíamos que iba un operativo de una entidad a otra atendiendo diferente problemática que se presentaba, con diferente nombre: operativo Tierra Caliente, operativo Chihuahua, y era el despliegue de fuerzas federales que cuando se amortiguaba un poco el problema, pues inmediatamente iban a otro lugar, nunca tenían una base fija, e incluso hubo problemas tan elementales como problemas en el pago de hospedaje y otras situaciones cuando tenían que estar un tiempo mayor. ¿Qué pretende la Guardia? Instalar en todo el territorio nacional ya instalaciones de la Guardia con un despliegue territorial permanente que vaya de 300 a 600 elementos, dependiendo del índice de violencia. Es decir, de haya menor incidencia delictiva, habrá una fuerza permanente de 300 efectivos, y así, si es de mediana incidencia, 450, y si es de alta incidencia, 600 elementos. Entonces decíamos que el objetivo principal es tener una implantación nacional y recuperar el control territorial. La reforma constitucional establece que será un órgano con adscripción en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tendrá un pie veterano, como lo decíamos, proveniente de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, pero desde este año se va a hacer un reclutamiento para aspirar a tener 21 elementos adicionales y así sucesivamente hasta llegar a un estado de fuerza que se pretende sea de 150,000 elementos. Para hacer un comparativo con la Policía Federal son entre 36,000 y 37,000 elementos. Evidentemente que el objetivo primordial de esta Guardia es la capacitación en investigación policial, pero también en derechos humanos, en perspectiva de género, en el nuevo sistema acusatorio penal. Estos elementos serán también primer respondiente y tendrán que sumar también capacidades de investigación como auxiliar del Ministerio Público. Desde luego que tendrá un régimen disciplinario muy firme, muy sólido, y aquí ha habido un debate, hay que decirlo, con algunos actores que respetamos en cuanto a la disciplina, pero nosotros consideramos que es la base de cualquier organización policial que quiera verdaderamente tener resultados, porque se los digo a raíz de la experiencia que hemos tenido, me ha tocado en otras tareas públicas ver cómo con la mano en la cintura alguna policía municipal hace un paro de actividades, cuando no les gusta alguna directriz, cuando hay sistemas de certificación, cuando se les aplican exámenes de control y confianza, inmediatamente vienen las presiones, paran y dejan totalmente sin fuerza pública a una institución. Entonces sí, el tema de la disciplina es un tema muy importante en la Guardia Nacional. Otro aspecto muy importante a mencionar, y te pido, Ernesto, que me marquen tiempo cuando ya esté… 3 minutitos más. Bueno, otro tema muy importante es que la Guardia Nacional, y esto lo quiero subrayar, no sustituye a las fuerzas policiales estatales y municipales. Como parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad está el impulso a un nuevo modelo policial,
nacional en los estados y municipios. ¿Qué significa esto? Pues que también en los estados y en los municipios se haga su propio trabajo de depuración, certificación, profesionalización, dignificación de los cuerpos policiales. De nada nos va a servir tener una Guardia Nacional desplegada en todo el territorio si no tenemos un estado de fuerza a nivel estatal y municipal de esa misma naturaleza. Ahorita, para que se den una idea de la magnitud de lo que representan en términos generales las policías estatales y municipales, hablamos del 90%. Esto es, si tomamos en cuenta la actual Policía Federal. Evidentemente este porcentaje se va a modificar ya que la Guardia Nacional empiece a funcionar, pero ¿esto qué nos habla? Pues de la importancia y el peso que tienen las policías estatales y municipales. Y por eso se está impulsando en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se destine más recursos a la capacitación, formación, profesionalización, prestaciones sociales, homologación salarial, homologación de equipamiento para las propias policías estatales y municipales, para poder de esta manera tener una fuerza pública en los 3 niveles de gobierno mucho mejor capacitada, mucho mejor formada y mucho mejor actuante para poder contribuir a recuperar la estabilidad y la paz. Quiero señalar, ya para concluir, que junto con estas reformas constitucionales pues está un paquete de leyes. Precisamente hoy el Senado de la República tiene sesión, está pendiente la ley para regular el uso de la fuerza pública. Esta ley, estamos convencidos, va a responder a los estándares internacionales en la materia, a las recomendaciones de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de diferentes organismos no gubernamentales y asociaciones civiles. Está la ley para el registro de detenciones, que va a ser muy importante para combatir cualquier práctica de tortura, desaparición forzada y otro tipo de ilícitos atroces. Está también la propia ley de la Guardia y reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear un sistema nacional de información que permita articular todos los esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal en las diferentes plataformas tecnológicas de inteligencia y de información que tiene el Estado mexicano. Pues muchas gracias y desde luego que siempre este tipo de foros son muy importantes para la vida pública y para normar opinión y sobre todo para construir una masa crítica en torno a un tema tan relevante como la seguridad pública. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, Ricardo. Por favor, transmite un saludo y un agradecimiento al secretario Durazo de parte de todo el foro. Ciertamente, pues nunca hubiéramos imaginado, si lo hubiéramos planeado no nos sale, que el mismo día que nos reuníamos se anunciaba la aprobación y el consenso de esas leyes, las llamadas leyes secundarias de la Guardia Nacional. Hay 2 visiones, una visión que nos dice que las legislaciones cumplen en efecto los estándares y otra visión que hace un señalamiento importante respecto a la falta de un debate más abierto, más incluyente, más plural respecto a estas normas. Las 2 visiones están en la mesa. Respecto a la relevancia de las leyes, ahí no hay discusión. Tenemos enfrente leyes, algunas pendientes desde hace décadas, que podrían significar un salto cualitativo en términos de profesionalización de la función policial, no solo de la Guardia Nacional. Por favor, Jan Yarab, si eres tan amable. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor y un placer estar hoy con ustedes. Empiezo por agradecer a todas las personas presentes su asistencia y quiero también expresar nuestra satisfacción de ser co-convocantes con actores de la academia, de la sociedad civil, con la CNDH. Quiero agradecer el liderazgo de Ernesto
Para toda sociedad democrática es fundamental la discusión abierta sobre temas de interés público y para México el tema de seguridad pública sí es un tema muy importante, dado que las estrategias utilizadas por más de una década no solo han empeorado la seguridad, sino también han resultado en un aumento dramático en cantidad, intensidad y gravedad de violaciones a los derechos humanos. En estos 12 años, los mecanismos internacionales de derechos humanos han reiterado sus preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública, han formulado diversas recomendaciones en clave de seguridad ciudadana que apelan al fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones civiles y al retiro paulatino y ordenado de las Fuerzas Armadas de estas tareas. Han sido contundentes los mecanismos internacionales. El más reciente que lo ha dicho es el Comité contra la Tortura, apenas la semana pasada. Tenemos que reflexionar, y lo hemos hecho en el foro anterior, ¿no? También, sobre las causas de la falta de éxito de las estrategias anteriores para no repetir los errores. Como siempre dice Ernesto, te voy a citar, el problema de México es que no se ha invertido en un auténtico esfuerzo para crear una fuerza policíaca nacional de carácter auténticamente civil y finalmente que resultó un sistema disfuncional. Y hoy estamos convencidos en la encrucijada actual del país que la decisión correcta consiste en tomar medidas que van a fortalecer de manera sostenida a las corporaciones de carácter civil. Reconocemos los aspectos innovadores de la estrategia de seguridad pública, tales como mencionados por señor Ricardo Mejía. Evidentemente, la seguridad ciudadana es un tema que rebasa el tema de la propia Guardia Nacional, pero sin duda también le incluye. Y por ello quiero reiterar que para nuestra oficina es fundamental asegurar la naturaleza civil de la institución tal como prevista en la Constitución, observar el marco convencional de derechos humanos, consistente desde años y recientemente consolidado en el caso Alvarado, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privilegiar la responsabilidad civil y cuando se precise la intervención militar en tareas de seguridad, la misma debe de ser extraordinaria, justificada, temporal, restringida a lo estrictamente necesario, subordinada y complementaria y respetuosa de los alcances restrictivos y excepcionales de la jurisdicción militar, debidamente regulada y fiscalizada de manera estricta por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Y ya que, como se mencionó, aparentemente estamos en la víspera de la adopción de las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, quiero reiterar nuestro llamado para que las mismas sean el resultado de un proceso abierto y participativo que abone a su legitimidad democrática y credibilidad social, que se observen las reglas formales de procedimiento legislativo en su dictaminación y aprobación y que recuperen los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas, algunos de los cuales, como se mencionó, ya fueron puestos al alcance del Congreso por la oficina en materia de uso de la fuerza y registro de detenciones. Durante la visita de nuestra alta comisionada Michelle Bachelet en abril se suscribió un acuerdo sobre la asistencia técnica de nuestra oficina a la Guardia Nacional. Quiero subrayar, no es que cambió nuestra posición, nuestra apuesta es por la vía civil y ante la solicitud del gobierno de asistencia a cooperación para asegurar el respeto de los derechos humanos, la oficina lo entendió como una solicitud de asistencia en un cambio de paradigma. Por eso el acuerdo también
va más allá de capacitación, no establece que la oficina va a capacitar la Guardia, sino que ofrece asistencia técnica para el diseño de las capacitaciones, de los protocolos de actuación, de los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Entonces se trata de una apuesta por una institución de corte democrático propia de un régimen constitucional de derecho. Y la propia alta comisionada Bachelet dejó claro en su intervención en la ceremonia de firma del acuerdo que desde su perspectiva se trata de superar el paradigma que en los últimos 12 años ha desprotegido a las personas y ha sido una fuente de agravio para sus derechos, dijo literalmente. Ahora bien, sabemos que esto implica un desafío, dado el carácter híbrido con el que nace la cooperación. Sabemos que militares y policías no son fácilmente intercambiables, pero nuestro objetivo sigue siendo claro: honrar la definición civil que hace la Constitución de la Guardia Nacional, contribuir a la progresiva desmilitarización de la seguridad pública y alentar la edificación de un modelo de seguridad ciudadana, asegurar el respeto de los derechos humanos. Finalmente, quiero subrayar lo que también ya se mencionó, que la vía civil en materia de seguridad también demanda un compromiso desde la dimensión local. Urge construir policías profesionales y competentes a nivel estatal y municipal, con una cultura muy distinta a la cultura de la arbitrariedad que muchas veces impera en su actuación cotidiana. Y sobre todo, que es clave fortalecer el Estado de Derecho. Como lo mencionó en su mensaje el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, es necesario mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia y revertir la impunidad. Sin esto no vamos a avanzar. Finalizo deseando la celebración de una conferencia inspiradora y exitosa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jan. Antes de darle la palabra a Araceli Telles Trejo, directora general de Formación e Incidencia Ignacianas de la Universidad Iberoamericana, solo muy brevemente quiero decir que esta conferencia, la anterior conferencia, la creación del Foro Democrático para la Seguridad, la creación del Programa de Seguridad Ciudadana, es la expresión de una historia, de una convicción, de una vocación y de un compromiso social de la Universidad Iberoamericana. Coloco esto en el centro, aprovecho la oportunidad para enfatizarlo, porque es esa plataforma universitaria que acepta ir hacia este complejísimo problema a través de la construcción profunda, de corto, mediano y largo plazo, de herramientas de trabajo. Por favor, Araceli, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Saludo a quien me acompaña aquí en estas palabras iniciales. Por supuesto que aunque es de casa, creo que lo primero que quiero hacer es agradecer al programa de seguridad ciudadana, a todo el equipo y particularmente a Ernesto, que son los que han provocado y han realizado para que estemos aquí todo el mundo tratando de escucharnos y de ser escuchadas. Yo quiero decir algunas cosas muy puntuales y muy brevemente, ¿no? La universidad, ustedes saben, es una universidad confiada a la Compañía de Jesús. Y en su mandato propiamente, o parte de sus mandatos, tiene que ver con nuestro carácter en sentido de unas universidades que no podemos ser pasivas frente a lo que pasa, que no podemos ser pasivas frente a lo que vivimos, que tenemos que ser realmente activas, que tenemos que generar propuestas que nos ayuden a vincularnos, a generar colaboraciones como esta que estamos viendo acá enfrente, y que nos ayuden a promover cambios estructurales. Estamos convencidas y convencidos de que el papel de la universidad no puede quedarse al margen, que tiene que ser un papel
participante, un papel activo y un papel sobre todo, insisto, que lo que provoque sea redes y sea colaboración. Vamos a escuchar este día a muchas expertas y expertos y los necesitamos y las necesitamos. Ojalá que todos seamos capaces de escuchar de verdad, porque creo que en este país necesitamos escuchar mucho. La otra cuestión que quiero decir es, creo que es evidente que no podemos, ustedes verán el informe que se presentará, no podemos seguir repitiendo lo que se ha hecho en este país, porque finalmente está a la vista y a la luz de todos. Aquí se han puesto cifras ya iniciales de cómo estamos, de cómo tenemos un país fragmentado, un país lastimado, un país donde desde hace hace muchos años las víctimas no han estado en el centro, han estado en los márgenes y sobre todo han estado en los márgenes con sus propias herramientas, que eso es lo más delicado y lo más grave, me parece, ¿no? Creo entonces que nos toca pues abonar en la búsqueda de propuestas, de caminos que nos lleven a la reconstrucción, de caminos que nos lleven a la paz. Y me traigo a la memoria un poema de Agustino Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros. Y ese poema habla un poco de no hacemos nada y esperamos a los bárbaros, ¿no? Pero yo quiero decirles una cosa, creo que es evidente para todo mundo que los bárbaros ya están aquí, que los bárbaros ya llegaron. Y entonces tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar formas, porque no hay otra manera más que encontrando alianzas, más que generando redes, más que escuchándonos, si no, no hay otra salida. Y siempre lo digo en la universidad como una metáfora, particularmente cuando hablo con estudiantes de la universidad, yo les digo que estamos en el mismo barco, y siempre les tengo la noticia mala, ¿verdad?, que el barco, pues en el barco estamos ocupando desde zona de máquinas, camarotes de primera, de lujo o lo que sea. Pero la realidad es que si el barco se hunde, nos vamos a hundir todos, no hay remedio. No importa que tenga usted un camarote de lujo o que esté en el cuarto de máquinas. El país es eso, es un barco y se nos está hundiendo. Y o hacemos algo y encontramos alternativas que nos unan y generen alternativas de paz, o realmente yo no veo salvación. Y perdonen la parte de catastrofismo, sin embargo, estos espacios a mí me dan esperanza. Muchísimas gracias. A nombre del rector, por supuesto, del maestro David Fernández, que no está acá por otras cuestiones, pero él estará acá mañana para el cierre, para las conclusiones. Nos da muchísimo gusto ser parte de este foro, nos da muchísimo gusto ser parte de esta red de organizaciones públicas y privadas, y nos da mucho gusto, por supuesto, pensar que podemos seguir contribuyendo a un México mejor, a un México del lado de las víctimas sobre todo. Muchas gracias. Terminamos la mesa con 2 agradecimientos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por facilitar la transmisión permanente del evento, y por otro lado queremos agradecer a la Fundación Ford por haber hecho un generoso apoyo para la realización de este mismo evento. Acomódense, en unos minutos comenzamos con el reporte prometido. Gracias. Ay, caramba, no me